Pero hasta que empiecen a moverse los teatros de la guerra en Europa, en 1622, no se va a dar cuenta realmente de que la situación en la que se va a ver envuelto le va a llevar no solo a gobernar una plaza, sino a tener que velar por toda la situación europea del momento. El duque de Feria es el hombre mejor informado del momento después del rey. Mantiene correspondencia con casi todos los generales y con los principales embajadores, en particular con don Carlos Coloma, del que más adelante hablaremos. Si antes hemos hablado de un marco, y el marco más restringido va a ser Milán, vamos a hablar ahora de un momento. Yo ya he dicho 1622, porque 1622 es el momento en el que las susceptibilidades religiosas comienzan a estallar con más fuerza. Los hechos de 1618 contra el Imperio, cuando comienza el germen de la Guerra de los 30 años, van mucho más allá. Vamos a estar en 1622 en una situación de batalla y tensa calma según en la zona de Europa en la que nos encontremos. Y el problema que tiene el duque es que es el gobernador de la llave de Europa. Milán es la puerta del camino español, la puerta del imperio, la puerta de Italia. Junto con el virreinato de Sicilia y el de Nápoles, es el eje hispano dentro de la península itálica. Controlan fuentes económicas, presión política, cosa que no le debe hacer, no debía hacer ninguna gracia a genoveses, venecianos y mucho menos al papado. Tanto es así que en alguna de la documentación aparece claramente la intervención papal con el envío de esbirros, espías, que una vez detectados por el duque son expulsados, pero que por presiones papales deben volver. Hay un despacho de 1622 en el que Felipe IV ordena que se dé licencia de nuevo a uno de los esbirros del Papa para volver a entrar en Milán, porque el Papa había manifestado al rey español que se sentía agraviado por la intervención del duque de aquella manera tan libre. Milán, si bien es importante estratégicamente, administrativamente va a sufrir las mismas carencias que el resto del imperio. Las provisiones de los asuntos no están solo en manos del gobernador. El gobernador no tiene la posibilidad de hacer leyes nuevas. Necesita consultar con Madrid o con Valladolid, en todo el caso con la corte. Y la provisión de los asuntos de Milán depende del Consejo de Estado y del Consejo de Italia. Con lo cual, la bicefalia en las decisiones no permite una rápida actuación. De modo que muchas veces, aunque en teoría no es el duque el que tiene la última palabra, sea el duque el que acabe actuando. Va a depender el gobierno de Milán siempre de los hombres que estén a la cabeza y no de la decisión de la corona. Son demasiada distancia de por medio y demasiada burocracia interior. Llega a tal punto la influencia del gobernador de Milán que se tiene que ocupar de cuestiones incluso que a veces a nosotros nos parecerían completamente nimias, pero que en su contexto tienen una gran importancia. De hecho, en 1622, también siempre en 1622, se le ordena al gobernador de Milán, al duque de Feria, que intercepte todos los ejemplares del nobiliario de López de Haro. Tradicionalmente se había creído que este libro había sido interceptado en 1625 y había sido sellado y retirado como prueba judicial por la cantidad de errores que contenía. El libro lo termina López de Haro en 1618. En 1622, a comienzos del año, hace la primera publicación y 3 meses después se le ordena al duque que se encargue personalmente de retirar uno a uno todos los ejemplares que se encuentren en la plaza militar. Además de pedirle que fortifique los castillos, cuide de los sueldos, procure conseguir la estimación de los habitantes y vigile que no haya injerencias extranjeras en la plaza. A mi parecer,
no le iban a pedir que hiciera de albañil en los castillos, pero lo de perseguir ejemplares de libros por toda una ciudad como Milán debió sentarle bastante mal al duque. Parece ser que lo consiguió. De hecho, los ejemplares vuelven a aparecer en 1626 en Milán, con su sello correspondiente, con sentencia real de que no pueden usarse como prueba en juicio. En todo el entramado diplomático hay dos claves que son importantísimas para entenderlo. No solo es la relación personal de los embajadores, que si la había facilitaba mucho las cosas, sino la comunicación entre ellos. Si tenemos en cuenta que un correo de Madrid a Milán tardaba entre 3 semanas y un mes, dependiendo de cómo estuviera la navegación, en llegar, conseguir una serie documental como la que tenemos aquí es increíble. La pérdida de las cartas, el azar de la historia, a veces no nos ha permitido conservar esas conversaciones privadas, pero hay que entender que no es privado en el sentido en el que nosotros lo entendemos ahora. La diferencia entre lo privado y lo público en el siglo XVII es muy fina. Se pasa de lo íntimo a la cuestión de Estado con una naturalidad pasmosa. Se puede estar dando el pésame por la muerte de un familiar a quien se le envía la carta, como se le puede hablar de que se han perdido 300 soldados en la batalla que acaba de ocurrir, con la misma facilidad. Entonces, tener ese tipo de conversaciones, poder acceder a ellas, es fantástico. No solo nos da posibilidad de ver cómo funciona todo el entramado diplomático, sino que nos permite ver la relación entre los 2, 3, incluso a veces 4 personajes que cruzan correspondencia y el papel que juegan todos ellos dentro del escenario de la Guerra de Europa. En el caso del duque de Feria, en 1622 hemos tenido la suerte de que se hayan conservado 7 cartas que nos permiten hablar de los principales acontecimientos de la guerra durante ese año. El destinatario de la correspondencia del duque es Carlos Coloma. Carlos Coloma, de Sá y Melalojustre, era embajador plenipotenciario de Felipe IV en Londres. Es el hombre de confianza ante Jacobo I. Jacobo I, que estaba ya era en declive, pero todavía mantenía una situación de bastante lucidez política, se muestra, si antes se había mostrado Isabel I como la gran enemiga, Jacobo se muestra como un rey más benigno. Las treguas, los intentos de alianza con la monarquía hispánica son varios. Famoso es el intento de casar al príncipe de Gales con una de las hermanas de Felipe IV. En ese contexto, Carlos Coloma es un hombre experimentado. Había nacido en 1567. Estamos hablando de un hombre que había participado en la campaña de Portugal, que había tenido varios puestos de responsabilidad como capitán general, tanto en Mallorca como en el Rosellón. De este puesto en el Rosellón le viene la relación con el duque de Feria. Había coincidido con su padre siendo don Lorenzo virrey de Cataluña, y es un aspecto que queda muy claro en las cartas. Durante toda la correspondencia, el afecto que le transmite el duque al embajador es tan grande que incluso llega a pedirle que interceda por él en asuntos familiares. Volviendo sobre las cartas para hablar un poco más sobre ellas, la importancia de esta correspondencia no solo es por el tono privado, el aspecto sentimental que pueden tener estas cartas para darnos una pista más de la personalidad del duque, para apartarnos un poco del héroe belicista del que se nos hablaba en la historiografía tradicional, del gran general, y darnos mucho más para atisbar al hombre y al político, sino que son importantes porque estas cartas
contienen información privilegiada del momento. Situaciones del ejército, estados de plazas, informaciones cruzadas con otros generales, noticias de la situación del enemigo. Por ello, toda esta información, al ser tan importante, debe ser protegida. Si podemos observar aquí todo esto, que se puede apreciar es la cifra de la carta. De las 7 cartas hay 5 que tienen un apartado bastante largo de criptografía. El problema o la ventaja de la cifra castellana es que era la más avanzada de toda Europa. Los franceses tenían una familia de criptógrafos bastante buena, pero la cifra castellana llevaba un siglo funcionando con diversas variantes. Es una cifra cruzada, puede ser silábica o simbólica, es decir, que puede funcionar cada símbolo como una sílaba o varios símbolos mezclados como un concepto. Antes hablábamos de la palabra rey, que dependiendo de a quién se refiera se le atribuye un símbolo, o del momento en el que se coloque en la frase una composición. Bueno, este es el autógrafo del tercer duque de Feria. Volviendo sobre la temática de las cartas. Tenemos una serie en la que se tratan asuntos de Estado y asuntos personales. Entre los asuntos personales, el más destacado posiblemente sea una cuestión familiar que enlaza con la relación de la casa de Feria con la familia Dormer. En 1609 había muerto Jane Dormer, la abuela del tercer duque, pero nos encontramos que en 1622 el duque de Feria mantiene todavía correspondencia con la familia inglesa. Tanto es así que se preocupa de su situación en una Inglaterra anglicana, siendo la familia Dormer uno de los últimos reductos del catolicismo inglés. Muchos de los miembros de esta familia estaban exiliados en los Países Bajos. Sin embargo, la rama principal, que es de la que procede Jane Dormer, se mantiene allí. En 1622, el barón Dormer era un niño de 12 años. Este retrato corresponde a Robert Dormer en 1630, cuando ya era un hombre. Y entonces, don Gómez se ve en la situación de que como cabeza moral de la familia debe hacerse cargo de su primo, un católico amenazado en la Inglaterra anglicana, desamparado, teniendo a uno de los mayores hombres más influyentes, mejor dicho, de la corona castellana como primo. El duque no podía permitirlo. El duque le escribe a Coloma y le pide que intervenga hablando con su tía y pidiendo licencia a Jacobo I para llevarse, como había hecho su padre,